Picchu se desocupó rápidamente apenas llegaron los españoles. Eso prueba que era una propiedad estatal. Durante mucho tiempo, incluso desde los días de la conquista española, circuló la leyenda acerca de una ciudad perdida, donde aquellos últimos rebeldes escondieron los tesoros del Inca. Ingentes cantidades de oro, se decía, encontraría quien fuera capaz de cruzar la cordillera, desafiar la selva amazónica y llegar a Vilcabamba. Y no hay que ser muy astuto para adivinar que más de uno murió en el intento, lo que, irónicamente, hizo crecer el mito. Además, reflejaba la ideología occidental de la época, de hacer los grandes descubrimientos, de llegar al Polo Norte, de llegar al Polo Sur, atravesar el desierto de Gobi, cruzar el Atlántico en avión. Estaban buscando las fronteras, pero como parte de una ideología de sus propios países. El secreto de los incas. Pero vamos, ni Charlton Heston ni Harrison Ford fueron de los primeros. Antes que ellos hubo muchos que aceptaron el desafío en busca de gloria. Uno de aquellos fue precisamente el hombre que habría inspirado la creación de sus célebres personajes, porque basta observar con cuidado algunas fotografías y comparar las historias para concluir que Indiana Jones no fue únicamente producto de la imaginación de George Lucas y Steven Spielberg. El aventurero más famoso de la historia del cine tuvo un referente real, un joven, carismático y ambicioso profesor de la Universidad de Yale que a inicios del siglo XX encabezó la primera expedición científica que llegó a Machu Picchu, casi sin darse cuenta y mientras buscaba la ruta hacia la mítica Vilcabamba. Su nombre, Hiram Bingham. Sí, él fue, yo creo sobre todo, no tanto por su edad, pero por su coraje, ¿no? Que él tenía una imagen de ser explorador. Y inclusive, mucho antes de sus trabajos en Perú, él había cruzado todo de Sudamérica siguiendo la ruta de las tropas de Bolívar. Realmente él no tenía miedo de nada y tenía bastante confianza en su propia capacidad de organizar una expedición y enfrentar ambientes difíciles y peligrosos. Educado en el seno de una conservadora familia de misioneros protestantes, Bingham encontró en Yale el ambiente perfecto para organizar la expedición que le daría el prestigio que tanto deseaba. Algunos sostienen que no fue más que un buscador de tesoros con hambre de fama, un cazafortunas que hasta se casó por interés para poder financiar sus proyectos. Otros, en cambio, lo consideran un científico decidido a encontrar la ciudad perdida de los incas sin importar los riesgos ni obstáculos que tamaña aventura implicaría. Bueno, debemos reconocer que Bingham tuvo la visión de poner Machu Picchu fuera del conocimiento local y de difundir la existencia de Machu Picchu. Pero debemos estar bastante claros que él no descubrió el sitio. Él no fue un cínico. No era un cínico. Era un hombre que realmente estaba convencido en que hizo y lo hizo con toda sinceridad y con todo su esfuerzo. El profesor Richard Burger de la Universidad de Yale es quien probablemente conoce mejor al verdadero Bingham y está seguro de que el explorador no sabía a ciencia cierta cuál era la importancia de Machu Picchu cuando la encontró hace un siglo atrás.
yo creo que él da cuenta de lo importante que es cuando él ve las fotografías. Aquí vamos a ver la fotografía esta. Vamos a ver, aquí está. Ya estamos en el cañón de Torontoy, ¿no? Cañón de Torontoy. Sí, ¿A cuánto tiempo de Machu Picchu? Estamos aproximadamente en el tren. Vamos a llegar más o menos en 1 hora y media. La vía férrea que hoy conduce a Machu Picchu ha sido tendida sobre el viejo camino inca que recorrió Hiram Bingham. Viajamos en el tren que lleva su nombre. Seguimos el zigzagueante trayecto del río Urubamba. Y poco a poco, ingresamos a un valle donde es fácil advertir que tan inmenso y accidentado territorio fue alguna vez de los incas. Fernando Astete, director del Parque Arqueológico de Machu Picchu, revisa con atención las fotografías que tomó Hiram Bingham y que fueron publicadas por la revista National Geographic en una edición especial de 1913. Es curioso, porque apenas 2 años antes, en junio de 1911, la expedición había zarpado del viejo puerto de Nueva York, sin que nadie le prestara mucha atención, ni siquiera un periódico local. Pero primero de ir allá, él pidió plata a National Geographic. Ellos lo negaron. Entonces él también pidió a su suegro, que fue un hombre de mucho recurso, pero el suegro dijo, yo no solo voy a apoyarlo, tienes que buscar. Entonces él se fue a la universidad. Y la universidad acordó de dar un gran parte del costo. Según Burger, Bingham reunió $35,000. Buena parte fue una contribución de su suegro, propietario en aquel entonces de la emblemática joyería Tiffany, la misma donde 50 años después, en 1961, la actriz Audrey Hepburn rodara una de sus escenas más encantadoras. La pequeña fortuna alcanzó para los pasajes en barco, la comida y hasta para el costoso guardarropa de Hiram Bingham. Una de las preguntas que yo siempre tenía es por qué él siempre parece tan bien, ¿no? Realmente parece un modelo cuando uno lo ve. Y sale que compró toda su ropa en Abercrombie & Fitch. ¿No? Tenemos toda la lista de su ropa, ¿no? ¿Sí? Que es un sitio fino, ¿no? En Nueva York. El viaje en barco fue agotador. El grupo de expedicionarios, entre los que había un experto en suelos, un botánico y un médico cirujano, llegó a Panamá, cruzó el país en tren y se embarcó en otro vapor que finalmente arribó al Callao el 23 de junio de 1911, como reseñó el diario El Comercio en su edición de la tarde. Algunos días después, Bingham llegó a Mollendo. Viajó a Arequipa, donde escaló el Nevado Coropuna, que en ese tiempo se creía era el más alto de Sudamérica. Desde Arequipa, Bingham se trasladó a Cusco y luego se internó en la cordillera a lomo de mula. La expedición traía consigo una carta de presentación y recomendación firmada por el presidente de los Estados Unidos, William Howard Taft. Una cámara Kodak con la que Bingham tomó unas 12,000 fotografías durante todas sus expediciones al Perú. Y también un mapa de Antonio Raimondi.